¿Okay? ¿Y en qué consiste un separador por evaporación? Básicamente es un recipiente en donde una corriente de alimentación es dividida en dos corrientes, en una gaseosa y en una líquida. Pero esta separación de fases no es que se da por el hecho de que ingrese al recipiente, sino que lo que pasa es que a la corriente de alimentación, que está formada por una mezcla, en este caso de varios componentes, a esta corriente de alimentación se le debe cambiar las condiciones. Por ejemplo, la presión. Haciendo un cambio apropiado en la presión de esta corriente, uno puede hacer que esta corriente de alimentación se divida en dos fases, una fase gaseosa y una fase líquida. Y la composición de esas fases pues no van a ser iguales. Nosotros ya podemos tener una idea de que la fase gaseosa pues va a ser rica en componentes volátiles y la fase líquida va a ser rica en componentes pesados. Entonces, ahí vamos a tener cierto grado de separación. Si hacemos un balance de materia en este va a ser mi sistema. Noten cómo estoy incluyendo más a los accesorios que van necesariamente antes del tanque separador. O sea, no solamente el tanque separador, es también los componentes que están antes, como por ejemplo en este caso la válvula. Entonces, si hago mi análisis sobre la base de ese sistema, pues un balance de materia total me va a llevar a esto, ¿no? Todo lo que esté ingresando pues va a ser igual a la suma de la corriente gaseosa y la corriente líquida. Si hago el balance de materia para un solo componente, para el componente I, entonces voy a tener esto. El producto del flujo total por la fracción molar del componente I, o sea, el flujo molar del componente I, este es el flujo molar del componente I en la alimentación, pues va a ser igual a los flujos molares del componente I en la fase gaseosa y en la fase líquida. Pues es evidente, ¿no? Todo el material I que está entrando por acá debe salir por estos dos. Si a eso le agrego el equilibrio a través de la constante de equilibrio, teniendo presente que esa constante pues en realidad depende de la temperatura, la presión y la composición, haciendo uso de esta ecuación más estas dos balances, haciendo un pequeño arreglo por ahí, un poco de álgebra que está en todos los libros. Esta es una de las ecuaciones más conocidas y más presentadas en todos los libros, digo aquí no hay necesidad de hacerlo. Haciendo los arreglos respectivos no llega a estas dos ecuaciones: la composición del componente I en la fase líquida y la composición del componente I en la fase gaseosa. ¿En función a qué? A la composición de la alimentación, a esta relación de flujos, el flujo gaseoso, el flujo de vapor y el flujo de alimentación, y la constante de equilibrio de cada especie, no de la especie I, mejor dicho. Sabemos nosotros que si sumamos la fracción molar de todos los componentes, en este caso de la corriente líquida, pues la suma de las fracciones molares tiene que darme 1, pues no. Lo mismo acá, la suma de las fracciones molares de todos los componentes en la fase gaseosa debe darme 1. Por lo tanto, la resta de esas dos sumas tiene que darme 0. En cierta forma, lo que estoy haciendo acá es una especie de balance, una conservación. Si sustituyo estas dos ecuaciones aquí y aquí, y hago por ahí un pequeño arreglo, pues voy a tener esta expresión, que es una función que depende de ¿qué? Depende de la constante de equilibrio de cada componente, porque esto es para un sistema de varios componentes, y de la cantidad de vapor producido respecto a la cantidad de alimentación. ¿De cuánto vapor has producido por kilomol o por kilogramo o por mol de corriente alimentada? Esta ecuación, si lo aplicamos a un sistema binario, es decir, a un sistema de dos componentes, aquí esto sería 2, y por lo tanto la sumatoria tendría dos términos. Si hacemos el álgebra respectivo, todo eso nos va a llevar a esta ecuación. Esta ecuación es muy importante, no solamente aquí en los separadores. A esto también se le llama tanques flash, ¿okay? O sea, no solamente es importante aquí en los tanques flash,
sentido también en las columnas de destilación, que lo vamos a ver más adelante. Esta relación entre la cantidad de vapor que se produce en el separador respecto a la cantidad de alimentación se le llama fracción vaporizada, ¿no? Esta es la fracción vaporizada que se obtiene en este tanque separador de fases. Ahora bien, se define esta variable Q como la fracción condensada, de tal manera que la fracción vaporizada es igual a 1 menos la fracción condensada. Si sumas la fracción vaporizada más la fracción condensada, eso te da 1, ¿correcto? Lo que está diciendo aquí es simplemente que de toda esta materia que está ingresando, un porcentaje se va por acá y el otro porcentaje por acá, y ahí tienes la fracción vaporizada y la fracción condensada. Esta fracción vaporizada, para un sistema binario, ojo, es igual a esta expresión. Es decir, que a partir de las tres fracciones molares, la alimentación, la fracción del líquido y la fracción del vapor, tú puedes saber cuánto ha sido la fracción vaporizada. O, si sabes la fracción vaporizada, sabes la composición de alimentación y sabes una de estas dos composiciones, pues la otra la puedes calcular con esta ecuación. ¿Okay? O también podría ser si sabes la fracción condensada, ¿no? Bueno, si sabes la fracción condensada puedes hacer lo mismo. Imagina que tu corriente de alimentación esté a estas condiciones. Esta sea la presión a la cual se encuentra esta alimentación. Y que todo este proceso de separación lo vas a desarrollar isotérmicamente, es decir, a una sola temperatura. Entonces, como todo el sistema está a una sola temperatura, vamos a suponer que este sea tu diagrama de fases, líquido-vapor, a esa temperatura constante. Por lo tanto, la variable vendría a ser la presión. Y aquí está la presión de la corriente de alimentación. Se encuentra en fase líquida y la alimentación tiene esta composición. Si se reduce la presión de esta corriente líquida, se produce una caída de presión aquí en la entrada al tanque separador, de tal manera que la presión de la alimentación se reduce, pero se reduce hasta llevarlo a la región de coexistencia, pero sin salirse de ella, por ejemplo hasta aquí, hasta esta presión, pues lo que vamos a tener es la formación de dos fases, ¿no? Una fase gaseosa con esta composición y una fase líquida con esta otra composición. ¿Bien? Y estas dos composiciones son estas composiciones que están acá. Entonces acá tienes tres composiciones: la composición de la alimentación, que es esta que está aquí en el medio, y la composición de las dos fases formales. Si haces un pequeño arreglo a esta ecuación, de tal manera que despejas la fracción gaseosa o la fracción molar gaseosa del componente 1, recuerden que a partir de ahora el componente 1 va a ser el componente más volátil, ¿ok? Ojo, usted podría decir que su componente 1 es el más pesado. Bueno, nada le impide eso, pero digamos que por costumbre siempre se estila poner al componente 1 aquel que es más volátil. ¿Okay? Entonces, si despejo la fracción molar gaseosa del volátil en esta ecuación, pues voy a llegar a una expresión de este tipo. ¿Okay? Esto ha sido despejado de acá. Y se ha utilizado la fracción condensada, este término Q, que representa la cantidad o el porcentaje de materia que se encuentra en fase líquida después del proceso de separación. Si a esta ecuación, que representa la manera como la materia se ha distribuido, específicamente la del componente 1, aquí, cómo la materia se ha distribuido en la fase gas y en la fase líquida, y si a eso lo combino con la curva de equilibrio, que es esta curva que está acá, ¿no? O que lo puedo representar por esta ecuación, pues voy a tener lo siguiente. Este punto representa la concentración de la corriente de alimentación. Si tú sabes cuánto es la vaporización en este tanque, es decir, cuánto se ha vaporizado, qué porcentaje de todo esto se ha vaporizado, entonces también sabes qué porcentaje se ha condensado. Si sabes el porcentaje que se ha condensado y lo sustituyes aquí, lo que vas a tener es la ecuación de una recta que pasa por este punto y que corta a la curva de equilibrio.
el punto donde se produce el corte con la curva de equilibrio, pues son las concentraciones de las fases en equilibrio, que son estas fases, estas composiciones que están aquí. Porque estas dos corrientes que salen del separador están en equilibrio. ¿Ok? Están en equilibrio. Ahora bien, si tú tienes una corriente gaseosa y una corriente líquida producto de la separación, significa que esta fracción condensada pues tiene un valor entre 0 y 1, ¿no? Porque tú estás diciendo que por ejemplo, si tú dices que Q vale 0.3, pues estás diciendo que el 30% se encuentra en la fase líquida y el 70% en la fase gaseosa. ¿Okay? Entonces, si tienes estas dos fases, estas dos corrientes, eso significa que Q no puede ser mayor o igual a 1 y tampoco puede ser menor o igual a 0. Está entre 0 y 1 porque es una fracción. Según cuánto vale esta fracción condensada, o sea que según qué valor tenga, 0.2, 0.5, 0.8, según el valor que tenga, la pendiente de esta recta va a cambiar a partir de este punto. ¿Ok? Según la cantidad de vaporización o la cantidad de producto condensado tengas, esta pendiente cambia. Y si cambia esta pendiente, la localización de este punto va a cambiar. Tú tienes esta corriente de alimentación y dices, bueno, lo voy a someter a un proceso de separación. Entonces tengo que reducirle la presión. ¿Ya? Eso puede ser con una válvula, por ejemplo. Se reduce la presión. Pero reduces la presión solo una pequeña cantidad. De tal manera que la presión se reduce hasta aquí. Has reducido la presión, pero solo hasta llegar a la curva del punto de burbuja. ¿Qué va a ocurrir si la presión se reduce solo hasta ese punto? Pues lo que vas a obtener del tanque separador solamente va a ser una corriente líquida nada más. No va a haber corriente gaseosa, solo va a haber corriente líquida. ¿Ok? Si la presión se reduce hasta la presión del punto de burbuja, entonces lo que vas a obtener solamente es un producto condensado. Eso significa que tu producto va a tener la misma composición que tu alimentación. Y si eso es así, entonces este numerador es 0. Y si esto es 0, quiere decir que la fracción condensada es 1. Y si la fracción condensada es 1, significa que este denominador es 0. Y eso significa que la pendiente es infinita. Y si la pendiente es infinita, entonces esta línea va a ser vertical. Cuando tienes una corriente solo formada por líquido saturado, como es esto, líquido saturado, el comportamiento de esta línea de operación, porque esta es una línea de operación, es vertical. Y lo que estás obteniendo aquí es que la composición del líquido obtenido es la misma composición que la alimentación. No has hecho ni una separación. Lo único que has hecho es volver tu líquido subenfriado, lo has vuelto líquido saturado, nada más. Pero no ha habido ahí un proceso en sí de separación. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, más bien decides reducir, pues, obviamente más la presión, pues, ¿no? Pero lo reduces tanto que la presión llega hasta este punto, hasta la curva de punto de rocío. Entonces, ante esta reducción de presión, ¿qué es lo que vas a obtener? Pues solamente una corriente gaseosa, nada más. Y esta corriente gaseosa va a tener una concentración igual al de la alimentación. O sea que lo único que has logrado hacer es vaporizar tu líquido, porque este era un líquido subenfriado, lo has vaporizado completamente.
Si estas composiciones son iguales, entonces significa que esto te va a salir igual a 1, ¿no? Porque ese Z es igual a Y, entonces eso es 1. Y si este es 1, ¿cuánto vale aquí Q? Vale 0, la fracción condensada vale 0. Si la fracción condensada vale 0, entonces toda esta pendiente es 0. Y si la pendiente es 0, significa que la línea de operación va a ser una recta horizontal. Por lo tanto, lo que vas a obtener va a ser una corriente gaseosa con una composición igual a la composición de tu alimentación. Tampoco vas a lograr una separación de fases. Lo único que has conseguido es formar vapor saturado, bueno, a menos que ese haya sido tu objetivo, ¿no? Vaporizarlo hasta su punto de saturación. Hasta ahora, esta ecuación que vemos aquí, lo que encierra es el balance de materia del componente volátil dentro de este tanque separador. Pero nos olvidamos de la parte energética. Si el proceso de separación es isotérmico, pues significa que la temperatura en la entrada es igual a la temperatura aquí en las salidas. Pero el hecho de que las temperaturas sean iguales no significa que no haya transferencia de calor. Porque uno se puede preguntar, si esto es una corriente líquida y una parte de ese líquido se vaporiza, para vaporizarse se necesita energía. ¿De dónde se toma esa energía si la temperatura de la salida es la misma que en la entrada? Lo que pasa es que tenemos que aquí adicionar las diferentes fuentes de energía que se deben suministrar a las corrientes que se van a separar. Y eso implica un balance de energía en todo este sistema de separación. Es decir, aquí ya estamos hablando de, por ejemplo, las entalpías, ¿no? Tanto de la corriente de alimentación como del vapor y del líquido condensado. Y el flujo de calor que ingresa al sistema. Ahora, este flujo de calor podría ingresar en un intercambiador previo al tanque separador, ¿no? O simplemente mediante un mecanismo de transferencia de calor dentro del tanque separador. No tanto interesa en dónde ocurre eso. Lo que importa es que puede haber un proceso puede haber un flujo de calor que ingrese a ese sistema o que salga del sistema. Y si no hubiese un flujo de calor, entonces estaríamos considerando un proceso adiabático, en donde sería una separación mediante evaporación instantánea adiabática. Y si fuese eso así, entonces la temperatura a la cual salen estas corrientes pues no sería igual a la temperatura de la entrada. Cuando tenemos presente la parte energética de este proceso, pues el balance de energía me va a conducir a esta expresión. El flujo total de la alimentación por la entalpía de esa corriente. Recuerden que aquí la entalpía depende de la temperatura, también depende de la presión. Este es el flujo de calor, que lo vamos a tomar positivo cuando ingresa. Y si la energía sale del sistema, pues simplemente este término va a tener signo negativo, nada más. ¿Okay? Entonces, estas serían las entradas de energía al sistema. La energía que ingresa con la corriente de alimentación y la energía que se puede estar aportando tal vez a través de algún intercambiador de calor. Y por aquí tenemos las entalpías y los flujos de las corrientes de salida, ¿no? El flujo de vapor con su respectiva entalpía y el flujo líquido con su respectiva entalpía. Si aquí utilizamos el diagrama entalpía composición, pues vamos a tener lo siguiente. Del balance de materia,
de estas ecuaciones, del balance de materia, nosotros tenemos la composición de las dos corrientes que salen del separador, del gas y del líquido, ¿correcto? Estas dos composiciones yo las puedo llevar aquí al diagrama de entalpía composición para determinar precisamente la entalpía de cada una de esas corrientes. Por ejemplo, en el caso de la corriente líquida, simplemente bajo esta composición hasta intersectar a la curva que corresponde a la entalpía de la fase líquida. Y en el caso del vapor, pues me voy a la diagonal, esta es una diagonal guía nada más, y bajo por esta diagonal y tengo la entalpía de la corriente gaseosa, o simplemente con este valor me voy aquí abajo y tengo la entalpía de la corriente gaseosa. La entalpía del gas siempre es mayor que la entalpía del líquido, eso es evidente, ¿no? La diferencia es justamente la cantidad de energía que se necesita para vaporizar un líquido, ¿no? Completamente. Pues si usted quisiese, por ejemplo, este líquido, vamos a suponer que tiene este líquido con esta composición, que se encuentra a estas condiciones, si usted lo quiere vaporizar, pues necesita energía. ¿Y cuánta energía va a necesitar? Lo suficiente para llevar este punto hasta acá, para vaporizarlo completamente. Entonces esta distancia vendría a ser la cantidad de energía necesaria para la vaporización. Bien, entonces aquí tenemos las entalpías de las corrientes de salida. Ahora, estas dos composiciones se entiende que están en equilibrio, porque se considera que un tanque separador genera corrientes en equilibrio. Por lo tanto, tanto X como Y se encuentran en equilibrio. Por lo tanto, este punto está en equilibrio con este punto. Aquí tenemos una línea de unión en el diagrama de entalpía composición. Esta línea de unión representa el equilibrio de estas dos fases. Si además incluyo aquí la composición y la entalpía de la corriente de alimentación, esta composición que está acá y esta entalpía, vamos a suponer que esta es una alimentación líquida subenfriada y esa entalpía queda acá. Esto vendría a ser la corriente de alimentación y estas son las dos corrientes que se obtienen del separador. Si trazo una línea vertical desde este punto hasta que intersecte a esta línea de unión, lo que voy a tener es lo siguiente. Este contenido energético más esta distancia que está acá, vendría a ser la entalpía de la alimentación más esta distancia que equivale a este término, a este flujo de calor dividido entre el flujo de alimentación, eso me va a llevar hasta este punto. Lo que estoy viendo aquí en este gráfico no es otra cosa más que es el balance de energía. La energía de la alimentación más la energía suministrada me lleva hasta aquí. ¿A qué es igual? Es igual a la suma de la energía de la corriente líquida con la corriente gaseosa. Estos 4 puntos que vemos aquí es justamente este balance de energía. Claro, ojo, recuerde que si divide usted, si este F pasa a dividir, divide acá y también lo divide a este y también lo divide a este. Y el flujo de gas entre el flujo de alimentación vendría a ser la fracción vaporizada. Aquí L entre F vendría a ser la fracción condensada. Quiere decir que esta suma no es otra cosa más que la entalpía de la fase gaseosa por la fracción vaporizada más la entalpía de la fase líquida por la fracción condensada. Es como un promedio, algo así. Entonces si sacas el promedio entre esta entalpía y esta otra con respecto a la fracción vaporizada y a la fracción condensada, te va a dar este punto que está acá, que es igual a la entalpía de la alimentación más el flujo de calor suministrado. Si incluimos el balance de materia, si lo incluimos aquí y hacemos un pequeño arreglo, vamos a obtener una expresión de este tipo. Y aquí que tenemos el flujo de la corriente líquida con respecto al flujo de alimentación. Esto es la fracción condensada, o sea Q. ¿Qué significa esto? Que este término Q, que se acuerdan ustedes, lo vimos aquí, que lo obteníamos a través de las fracciones molares
de la alimentación y los productos, también lo puedo obtener a partir de las entalpías. O puedo usar esta fracción condensada para obtener alguno de estos valores, como por ejemplo el flujo de calor. Porque si usted le dicen, a ver, queremos separar esta corriente de esta manera, entonces tú puedes hacer tu cálculo y puedes saber cuánto se va a separar, correcto, pero cuánta energía necesitas para lograr esa separación. Entonces aquí puedes usar esta expresión. Como conoces la fracción condensada, sería cuestión de despejar este término. Cuando esta fracción condensada esté entre 0 y 1, pues tenemos esta línea, ¿no? Esta línea de operación que vemos aquí. Pero ¿qué pasa cuando esta fracción condensada, por ejemplo, es 0? O perdón, es 1. Nosotros sabemos que cuando la fracción condensada es 1, esta línea de operación se vuelve vertical. Eso lo vimos hace un momento. ¿Correcto? Se vuelve vertical. ¿Qué efectos tiene eso aquí? Bueno, si vemos el diagrama entalpía, composición, pues vamos a tener lo siguiente, ¿no? Aquí está la entalpía de la fase líquida, ¿correcto? Este líquido podría, o mejor dicho, estaría en equilibrio con un vapor si es que existiese esa corriente gaseosa, cosa que no existe porque acá todo es líquido, ¿no? La salida es un líquido, pero si hubiese un líquido, este líquido estaría en equilibrio con esta corriente gaseosa que tenga esta entalpía. De tal manera que vamos a tener lo siguiente, ¿no? Aquí, este es el punto de alimentación con su respectiva entalpía. Por lo tanto, dado que todo es líquido, o sea, la corriente, no hay corriente gaseosa, sino solamente hay corriente líquida, entonces vamos a tener que la cantidad necesaria para obtener un líquido saturado aquí en el separador, pues vamos a poder determinarlo a partir de este flujo. ¿No? Entonces, si este es 1, simplemente es cuestión de despejar aquí el flujo de calor. En cambio, si en lugar de tener una corriente de líquido, lo que tenemos es solamente una corriente de vapor, es decir, no hay líquido, entonces sabemos que la línea de operación es una horizontal. Es decir, la fracción condensada es 0, no hay nada de condensado. Si la fracción condensada es 0, ¿cómo queda aquí el diagrama entalpía de composición? Pues quedaría de esta manera, ¿no? Aquí está la entalpía de la corriente gaseosa y esta es la entalpía del líquido si es que tuviésemos una corriente líquida en equilibrio con este vapor, que no lo tenemos. Pero el hecho de que el flujo sea 0 no implica que tú no puedes determinar su entalpía si es que hubiese una corriente líquida aquí diferente de 0. Bueno, aquí la cantidad de energía, la cantidad de calor necesario para alcanzar a este punto o esta corriente de vapor, a partir de este punto, pues estaría dado por esta distancia que está aquí. El flujo, o mejor dicho, la fracción condensada va desde 0 hasta 1. Cuando es 0 es porque no hay nada de líquido, cuando es 1 es porque todo es líquido, y cuando está entre 0 y 1 es porque tengo ambas corrientes. Pero podría darse el caso que este parámetro Q sea o que tenga un valor diferente o mayor a 1 o menor a 0. Sí puede ocurrir eso. Si bien es cierto, nosotros a veces estamos acostumbrados a decir que para que exista una separación de dos fases, la fracción condensada tiene que tener un valor entre 0 y 1. Si es 1, entonces todo es líquido. Si es 0, entonces todo es vapor. ¿Y qué pasaría si tuviese esto? Aquí está la alimentación. Y le suministramos energía. Pero le suministramos tanta energía que nos pasamos hasta este punto. En ese caso, lo que vamos a obtener evidentemente no va a ser nada de líquido, porque nos hemos pasado a la región gaseosa. ¿Okay?
entonces lo que voy a obtener es un vapor, pero es un vapor sobrecalentado, no es un vapor saturado. ¿Correcto? Eso hay que tenerlo presente. ¿Y cuál va a ser la composición de ese vapor sobrecalentado? Bueno, es la misma que la alimentación, pues. El líquido recibe esta energía, se calienta, se vaporiza, pasa por este punto de vapor saturado, pero sigue calentándose y se sobrecalienta. Eso conduce a tener una línea de operación con pendiente menor a cero. Es decir, cuando este parámetro Q, esta fracción condensada, entre comillas ya ahora fracción condensada, es menor a cero, lo que le están diciendo aquí es que se está produciendo solo vapor, ¿correcto? Pero este vapor es sobrecalentado. ¿Y cuál es la composición de ese vapor? La misma composición del vapor saturado. O sea, cuando llegamos acá, esta misma composición. Porque una vez que tienes vapor saturado y lo sigues calentando, la composición no va a cambiar. Lo que cambia es la temperatura, nada más. Entonces, este parámetro Q, que representa, digamos, la cantidad de líquido condensado, puede tomar valores menores a cero. Sí, eso se da cuando el producto es un vapor sobrecalentado. Y si fuese más bien al revés, es decir, a la alimentación se le suministra una cantidad de energía de tal manera que lo calentamos, sí, pero hasta este punto no llegamos a la curva de líquido saturado. Entonces en ese caso lo que vas a tener evidentemente no va a ser nada de vapor, pero sí líquido. Pero el líquido que vas a obtener es un líquido subenfriado. Por supuesto que va a estar más caliente que este líquido, pero no lo suficiente como para saturarse. Y en ese caso el parámetro, este parámetro Q, pues va a ser mayor a cero. Cuando este término Q es mayor a cero, significa que es un líquido subenfriado. ¿Cómo se obtiene? Pues con esta ecuación que está acá. Con esta ecuación puedes llegar a obtener valores menores a cero y mayores a cero. Menores a cero, vapor sobrecalentado. Menores a cero, líquido subenfriado. Por ejemplo, miren, aquí tenemos el sistema de tetracloruro con... no sé con qué es. Ya me olvidé. Bueno, con otra sustancia más. Ahí está la curva de equilibrio a diferentes presiones, ¿no? Entonces a 5 bar, a 1 bar y a 0,1 bar. Son las curvas de equilibrio, composición gaseosa, composición líquida. Ahora bien, vamos a suponer que tenemos una corriente de alimentación que tenga esta composición, 0,5. Ahora, si este proceso de separación se desarrollase a 1 bar, y vamos a suponer que de alguna manera vaporizamos la mitad de la corriente de alimentación. Si vaporizamos la mitad, significa que la mitad se condensa o permanece como condensado, y eso significa que el valor del parámetro Q es 0,5 o la fracción vaporizada es 0,5, es igual. Entonces, si sabemos a qué presión estamos trabajando, vamos a suponer que 1 bar, y conocemos la fracción vaporizada o la fracción condensada, entonces vamos a poder determinar las composiciones de equilibrio, esta composición Y sub 1 y esta composición X sub 1. Solo es cuestión de desplazarse siguiendo la pendiente de esta recta, ¿no? Y eso nos va a dar la composición en el lado gas y la composición en el lado líquido. Si usted reduce la presión del separador, vamos a suponer hasta esta presión, hasta 0,1 bar, lo que vas a conseguir es una corriente gaseosa con mayor concentración del volátil y una corriente líquida con menor concentración del volátil. Es decir, reducir la presión mejora la separación del volátil.
en la corriente gaseosa, ¿no? Hay un mejor grado de separación. Aquí también al 50%. Cuando digo separación no estoy refiriendo a que se genere más vapor, sino que el vapor que se forma tiene mayor concentración de volátil del componente 1. En cambio, si por el contrario aumentas la presión a la cual estás trabajando, pues vemos que la concentración del compuesto volátil en la fase gaseosa se va a reducir, ¿no? Mientras que va a aumentar la concentración del volátil en el lado líquido. Por eso que estos procesos de separación por evaporación se suele utilizar bastante el cambio de presión, ¿no? Reducir presión para flashear la corriente de alimentación, es decir, hacer que esa corriente de alimentación se vaporice, y al vaporizarse tener un vapor rico en volátil y evidentemente pues un líquido pobre en volátil, y de esa manera separa, ¿no? Porque mira aquí por ejemplo, ¿no? Hemos partido de una mezcla equimolar 50-50. Si lo sometemos a un cambio de presión hasta 0.1 bar, lo que vamos a conseguir es una corriente gaseosa con 75% de volátil y con 18% de volátil en el líquido, es decir, 82% de pesado en el líquido. Entonces de 50% estoy pasando a 82 para el componente 2 y aquí 75 para el componente 1. Por supuesto que un tanque separador no es suficiente pues para lograr una mayor separación, a menos que la curva de equilibrio pues tenga cierta característica que sí permita hacer eso. Si uno quisiera desarrollar, por ejemplo, un mayor grado de separación, pues tendría que utilizar más tanques separadores, cambiando las condiciones de operación.